tardes, muy buenos días. Continuando con la clase de física y de acuerdo al avance que hemos tenido hasta el momento, ahora nos toca pasar al siguiente capítulo, que en este caso es el capítulo número 6. El capítulo número 6 se trata acerca de lo que es estática. Es una complementación del capítulo de dinámica y es la finalización prácticamente de todo lo que es el análisis de dinámica lineal, circular, y con este capítulo de estática completamos eh, el análisis de la mecánica clásica. ¿De qué se trata este capítulo de estática? Se trata de, como su nombre lo dice, sistemas estáticos. Es decir, un sistema estático es aquel que no está en movimiento, pero que tiene una tendencia de movimiento, obviamente, ¿no? Ningún sistema mecánico real puede decirse que está estático por siempre, sino que en algún momento experimenta una fuerza que puede llegar a tratar de sacarlo de su sistema de referencia y sacarlo de su estado de movimiento o de lo que es la estática. ¿Qué más? La estática como tal se refiere a una característica especial de la dinámica cuando no existe aceleración. Es un caso especial de la dinámica. Como no existe aceleración, la segunda ley de Newton se iguala a cero. Pero a esto le añadimos que tomamos en cuenta, si se dan cuenta acá, tomamos en cuenta características de longitud, tomamos en cuenta características de fuerza y la dirección que cada uno aplica en ella. El capítulo de estática como tal es relativamente sencillo en el alcance de las ecuaciones que tenemos, pero es muy complejo en su aplicación y su análisis. Es decir, podemos tener muchos tipos de ejercicios de estática combinados a dinámica. Lo que quiero hacer en este capítulo es mostrar primeramente las características principales de lo que es estática y el análisis que necesitamos hacer para resolver ejercicios de estática. Vamos a empezar. Número 1, la estática es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas. Cuando hablamos de cargas, nos referimos a de que un objeto en la realidad está experimentando la aplicación de una fuerza en la dirección de la gravedad. A eso se refiere una carga. Por ejemplo, tengo este objeto que puedo considerarlo como una viga de madera que está sostenida a través del punto O, y posterior al punto O tiene el punto A donde está aplicada una fuerza en dirección contraria a las manecillas del reloj y está dirigido específicamente hacia arriba en la dirección de la gravedad. A esa fuerza que está en dirección de la gravedad y que forma perpendicularmente con esta viga, se puede decir que es una carga. Lo mismo para la fuerza B, fuerza 1 y fuerza 2 aplicados en el punto A y en el punto B. A su vez, cada fuerza tiene la capacidad, como esto es una viga rígida física, que vamos a decir que está sujetada en el punto O, cada fuerza tiene la capacidad de hacer rotar a esta viga. Si por ejemplo decimos que la fuerza A es tan grande que logra hacer rotar la viga y el punto de sujeción de la viga es el punto O, ¿en qué dirección rotará la viga? Si digo que está acá, va a rotar así, en dirección contraria de las manecillas del reloj, por lo cual gira en este sentido. Para calcular ese giro necesito la distancia, esta distancia de acá. ¿Qué más? Esta fuerza de acá, que es el peso, produce un giro en dirección de las manecillas del reloj, y la fuerza en el punto B produciría un giro. Si yo lo relaciono al punto O como el punto donde está la viga clavada al suelo o a alguna superficie de apoyo, la fuerza B haría que la viga toda se levante, llegando a tener un movimiento contrario a las agujas del reloj. Entonces, a eso se llama carga sobre un sistema. También se le llama fuerza o par, o momento o torque. Par se refiere a de que está produciendo
o va a producir posiblemente un efecto de rotación. Momento o torque también de la misma forma. El torque de una fuerza depende de la distancia del brazo, pero vamos a hablar de eso con más detalle. ¿Qué más? La estática es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas y también estudia el equilibrio. Ajá, esto es importante. ¿A qué se refiere con equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? Y más allí, ¿qué es el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos? Podemos decir que el equilibrio en un sistema de fuerzas se relaciona directamente con que no va a rotar, número uno, y no va a trasladarse. Esos son los dos tipos de movimiento que pueden llegar a existir en el movimiento clásico. Un objeto, todos los objetos tienen la capacidad o de rotar o tienen la capacidad de trasladarse, que son rotación y traslación. Ahora, yo puedo decir que un sistema se encuentra en equilibrio, esto de acá, podemos decir que un sistema está en equilibrio cuando el sistema no rota y tampoco se traslada. A eso se llama un estado de equilibrio. Y la suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Ahora, avanzando en el otro párrafo, ¿qué más? Podemos decir que la sumatoria de fuerzas igual a cero, es decir, no hay fuerzas, se conoce como la primera condición de equilibrio. Ahí vamos bien. Y la sumatoria de momentos, torques, estos momentos o torques, por si acaso, producen movimiento circular, es igual a cero, que se conoce como la segunda condición de equilibrio. Entonces vamos a recordar estas dos condiciones de equilibrio. Primero, la primera condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Va en la misma línea de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Aquí decimos que es igual a cero. Esa es la primera condición del equilibrio. Segunda condición del equilibrio. La segunda condición del equilibrio se refiere a que la sumatoria de torques o fuerzas que pueden producir rotación son igual a cero. De eso se trata la segunda condición. Ambas condiciones debemos recordarlas de memoria para el análisis de estática. ¿Qué más? No vamos a hablar en detalle de lo que es una fuerza, que lo comprende y qué necesitamos para describir una fuerza. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Vamos a hablar aquello de lo que no hemos visto hasta ahora y no conocemos. El momento paro-torque. ¿Cómo le definimos? Vamos a hablar de un objeto que tiene dos puntos de referencia, A y B. En él actúan dos fuerzas, una fuerza en el punto O, este origen, que está dirigida hacia abajo, y una fuerza que está dirigida hacia arriba. Ambas tienen 10 kilogramos. ¿Qué va a ocurrir? Si este objeto fuese una masa puntual, quiero que imaginen, por favor, qué ocurriría si dos fuerzas se chocarían en la misma magnitud y en sentidos contrarios. Piensen, por favor, imaginen la situación. El resultado, ¿cuál sería? ¿Va a existir movimiento o no va a existir movimiento? La respuesta es que no va a existir movimiento. No existe movimiento. ¿Por qué no existe movimiento? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, el movimiento resultante es igual también a cero. Así que por esa razón justamente no va a haber movimiento. ¿Qué más? Avanzando con esto, también podemos decir un segundo ejemplo, este de acá. Bajo la misma base de este ejemplo que hemos visto hace un momento, decimos que la segunda fuerza que estaba dirigida acá de abajo hacia arriba con 10 kilogramos fuerza, lo movemos, ya no va a actuar en el punto O, va a actuar en el punto A. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hacemos un análisis con este ejemplo, la sumatoria de fuerzas todavía es igual a cero, porque hay una fuerza hacia abajo, otra fuerza hacia arriba, se anulan. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Esta fuerza de acá produce un par, un momento o torque, que en el caso real van a producir que la viga o el objeto
tenga una tendencia de rotación. No estoy diciendo que vaya a rotar, pero tiene una tendencia de rotación. ¿Qué más? Esa tendencia de rotación significa que tenemos nosotros una diferencia de torques, ¿no ven? La fuerza de arriba produce un torque, la fuerza de abajo produce un torque. Cuando hay diferencia de torques respecto de un punto de referencia, lo que va a ocurrir inminentemente es que va a haber un efecto de rotación o spin de cualquier objeto. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que tomarlo para todos los cálculos, se toma en cuenta estas consideraciones. No sé si hasta acá se ha entendido, es muy importante lo que acabo de mencionar. Acabo de mencionar dos principios o leyes de lo que es el equilibrio estático. Necesitamos conocer los dos principios de equilibrio. El primer principio, que es la sumatoria de fuerzas, es igual a cero. El segundo, que es la sumatoria de fuerza de torque, es igual a cero. Ambas me aseguran que un objeto no va a entrar en un efecto de rotación. Y bueno, finalmente todo esto se trata de que el sistema, al final de cuentas, no se mueva. Pase lo que pase o tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, tenemos que hacer que un sistema de este tipo no llegue a tener un movimiento ni de traslación ni de rotación, ¿no? De eso se trata. ¿Qué más? Continuando, la aplicación de fuerzas no concurrentes produce una rotación y la capacidad de producir este movimiento se denomina momento. ¿Qué está diciendo? Toda fuerza que está aplicada en un brazo que puede causar rotación, por ejemplo, una viga. Voy a decir el ejemplo que esta viga yo lo sujeto con un clavo en el punto B y el otro extremo es libre, puede rotar hacia arriba y hacia abajo. Si aplicamos una fuerza en el punto A y acá la viga o el objeto está clavado, el objeto va a rotar en este sentido. Si aplico una fuerza acá, el objeto va a querer rotar en el otro sentido. Ese equilibrio de torques o de momentos o de fuerzas par me producen la condición de la segunda condición de equilibrio. Es decir, lo que produce es que va a haber esa tendencia de movimiento de rotación. Estoy yendo un poco lento porque quiero introducirme a esta ecuación, que es la ecuación que voy a utilizar para el análisis de torques. ¿De qué se trata? Primero, cuando las fuerzas no son concurrentes, ¿a qué me refiero con fuerzas no concurrentes? Estas dos fuerzas son concurrentes, pero estas no. Entonces, cuando la aplicación de fuerzas no concurrentes, es decir, no están llegando al mismo lugar ni están saliendo del mismo lugar, producen una rotación. Este párrafo es importante. Y la capacidad de producir este movimiento se denomina momento par o torque. En latín, torquere, que es algo como retorcer. Al igual que el carácter vectorial de la fuerza, el momento par o torque también es un vector y sus unidades son el newton metro en el sistema internacional. ¿Qué más? Podemos decir que en mecánica newtoniana se denomina momento de una fuerza respecto a un punto dado. Esto es muy importante porque necesitamos un punto de referencia para hacer el análisis de momentos. A una magnitud vectorial obtenida como producto vectorial del vector de posición, ya introduciendo esta ecuación, vectorialmente multiplicado por la fuerza. Este vector de posición es como que un radio de giro o un brazo de aplicación. Y la multiplicación vectorial del brazo por la fuerza me produce el momento, que también en realidad es un vector. Vamos a dar algunos ejemplos de esto y vamos a hacer algún análisis o un ejemplo bien concreto. ¿Qué más? Fíjense este ejemplo. Yo tengo una viga. A esa viga está sujetada con un clavo, pegada al piso, por ejemplo, o pegada a la pared.
En el extremo de esta pequeña viga aplico una fuerza F. A esta fuerza F yo le puedo descomponer en esta dirección y en esta de acá. Si descompongo la fuerza F en esta dirección, o sea acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta fuerza se va a enfrentar directamente al radio de giro, al clavo, por lo cual no produce ningún efecto de rotación. Se desprecia, no produce momento ni torque. Pero en cambio, si esta fuerza de acá lo descompongo a este lado y forma 90 grados con el brazo, en esa condición se produce que esa fuerza, la fuerza que forma 90 grados con el brazo, es la fuerza que produce la mayor cantidad de torque. Es decir, tiene un efecto de rotación muy alto. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una puerta, por ejemplo, y ustedes quieren abrir la puerta, ustedes jalan la puerta hacia ustedes. Es decir, forman 90 grados con la bisagra. No empujan directamente la puerta hacia la bisagra porque eso no lo va a lograr mover. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, continuando con esta ecuación, o profundizando en esta ecuación, el momento o este m sub 0 es el momento respecto de un origen o punto de rotación. Si se dan cuenta, les voy a decir aquí cómo hacemos la referencia a ese punto. Cuando yo hablo de m, sé que es un momento, pero este subíndice me dice que es 0, me está diciendo específicamente que yo estoy analizando el momento respecto de este punto de origen O. De esa forma yo necesito relacionar o correlacionar directamente el movimiento circular o el movimiento de rotación que puede llegar a ver, lo voy a correlacionar directamente con un punto de referencia. De eso se trata. ¿Qué más? R. ¿A qué se llama R? R es el vector de posición de la fuerza F respecto del origen o punto de rotación. A eso se trata. También se llama R como brazo o palanca, lo que les decía. Puede ser conocido como un brazo o una palanca. Y F, este F es la fuerza que yo estoy aplicando en el momento exacto, ¿no? De eso se trata todo esto. Y en realidad tenemos que recordar estos conceptos principales. El momento, el brazo y la fuerza. ¿Qué más? Con las dos aclaraciones de sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques, llegamos a estas condiciones de equilibrio. Vamos a decir esto, las condiciones de equilibrio. Cada fuerza aplicada en un objeto produce un momento. O sea, cuando usted aplica una fuerza a otro objeto, le produce un momento, es decir, lo puede hacer rotar y también lo puede hacer trasladar, de acuerdo al brazo que tiene respecto del origen. Al igual que la sumatoria de fuerzas que debe ser igual a 0 para cumplir la primera condición de equilibrio, también se debe cumplir que la sumatoria de todos los momentos debe ser igual a 0. En estas condiciones no existe movimiento de traslación ni de rotación, por lo cual, bajo estas dos condiciones, podemos decir que el objeto o sistema está en equilibrio. Añadimos estas dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Estas dos son las condiciones de equilibrio y nos permiten llegar a un estado de equilibrio completo en cualquier sistema mecánico. Ya esta es como la parte introductoria de lo que es estática. Vamos a profundizar en la siguiente clase acerca del centro de masa y cuerpo rígido y vamos a dar algunos ejemplos en los cuales vamos a ir trabajando. Por ahora nos quedamos hasta acá. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.